Bueno, el día de hoy vamos a hablar del existencialismo de Jean-Paul Sartre. Vamos a empezar a hablar de existencialismo a partir de dos conceptos que nos deben de quedar bien claros. Uno es el en sí. ¿Qué es el en sí? El en sí es lo que ya está dado, es lo que es lo estático. No es posible ni imposible, simplemente es. Tiene las características del ser parmenidiano, no se puede cambiar, es estático ya, así es su constitución, es la naturaleza misma. Los objetos que ya están dados son un en sí. La mayor parte de las entes de este universo son un en sí, así está dado. Pero existe una, una porción de la realidad que no es un en sí, que es un para sí. ¿Qué es un para sí? Un para sí es algo que tiene libertad, algo que no está dado, que no está determinado, sino que está dándose, que no es, sino que está siendo, que es consciente y por lo tanto libre. Una alegoría para poder entender qué es un para sí es una fisura. El ser es como una losa de concreto que está completamente maciza, que está completamente llena, y de repente un día se fisuró. Y esa fisura es el para sí. El para sí es la conciencia del hombre, que es lo único que hay de libre en el universo. Todo lo que está en el universo está perfectamente determinado por leyes físicas y nadie puede escapar al logos. Precisamente, cuando Heráclito trataba de explicar la realidad, observaba la realidad y decía que la esencia de la realidad era el devenir. Y entonces, como los griegos querían atrapar esas realidades, querían aprenderla, y para eso crearon el concepto de logos. El logos es lo que hace estática la realidad, lo que la inmoviliza. A través del logos, si comprendemos cómo se rige este, la realidad, es que podemos nosotros hacerla de alguna manera estática. ¿De qué está constituido este para sí? Es decir, el hombre, ¿de qué está hecho? Hay un libro el libro más importante de Sartre habla del ser y la nada. Realmente la conciencia del hombre está constituida de una nada. El, la columna vertebral del hombre es una nada, porque si fuera algo, sería estático, tendría las características del ser de Parménides. Otra alegoría que se hace para referirse al para sí es como si fuera un gusano que corroe al ser. Ese gusano es precisamente la nada, que es lo que constituye al ser humano, ¿no? Entonces, claro, en el ser humano coexiste el en sí y el para sí. O sea, tenemos partes nuestras, como nuestras partes físicas, incluso aquí se habla a lo mejor de a lo mejor de nuestra bagaje cultural o las circunstancias que nos tocaron vivir, incluso el sexo, sí, cosas que ya están dados y que no podemos cambiarlo. Pero donde existe libertad, ahí inicia el, el para sí, ¿no? Bueno, entonces, por principio de cuentas hay que reconocer que el en sí y el para sí no pueden fusionarse. Por lo tanto, la existencia de Dios es muy improbable porque tendría que ser un en sí y un para sí al mismo tiempo. Tendría que estar hueco y macizo al mismo tiempo. Tendría que estar estático y móvil al mismo tiempo, lo cual es inconcebible. Por lo tanto, en la filosofía de Sartre no hay lugar para la existencia de Dios. Pero si Dios no existe, entonces hay por lo menos un ente en donde su existencia precede a su esencia.
La mayor parte de los entes comienzan por su esencia para luego existir. Vamos a pensar en el ente, la estatua de Benito Juárez. Primero se concibió como una esencia, se diseñó, se calculó cómo se iba a hacer y después surgió a su existir. En cambio, la existencia del ser humano es a la inversa. La existencia precede a la esencia, significa que el ser humano comienza por no ser nada, lo constituye una nada, y luego va a ser tal como quiera ser, tal como él se defina. Esa es la esencia del existencialismo. Pero la existencia auténtica, ¿cómo debe de ser la existencia del hombre? La existencia auténtica debe ser esencialmente libre. Debemos de iniciar por reconocer nuestra libertad. El hombre, dice Sartre, está condenado a ser libre. Condenado porque él no se creó a sí mismo, su existencia es contingente. Sin embargo, este, no puede renunciar a esa libertad. Pero además, esta libertad, el hombre debe ser responsable, no puede evadir su libertad. Si nosotros evadimos nuestra libertad por causas deterministas, es decir, creemos en que ya estaba de Dios o de por sí iba a pasar, somos unos cobardes, ¿sí? Y si creemos que nuestra existencia era necesaria, si creemos que Dios, que alguien tiene un plan preparado por nosotros, somos inmundos, no reconocemos nuestra libertad y nuestra responsabilidad, ¿no? Nadie, el hombre tiene que salvarse a sí mismo. No va a haber Dios que lo salve. Claro que esto le genera una angustia. La existencia auténtica debe ser angustiada. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ningunos valores a priori, valores prescritos en parte alguna del cielo inteligible, valores que Dios le haya dictado, y está completamente libre. En un primer momento él decía esta alegoría, ¿saben qué? Si Dios no existe, todo está permitido, todo vale exactamente igual. Decía él, vale lo mismo embriagarse todas las tardes con los amigos que liberar un pueblo. Tiene exactamente el mismo valor en un instante, ¿no? Pero, como ya les he comentado, muchachos, todas las filosofías tienen consecuencias. El hecho que nosotros asumamos una corriente filosófica tiene unas consecuencias en el plano ético, en el plano de nuestro actuar, tanto si somos idealistas como si somos materialistas o si somos vitalistas, como en el caso de Nietzsche, tendrá consecuencias. Entonces, Sartre escribe un ensayo muy importante que se llama El existencialismo es un humanismo, ¿sí? Entonces, por principio de cuentas, no hay que evadir nuestra libertad ni nuestra responsabilidad. No va a haber Dios que nos salve. Si nosotros realizamos una acción, nosotros tendremos que pagar las consecuencias de esa acción. Pero cada vez que nosotros tomamos una elección, no nos comprometemos a nosotros mismos. Eso debe estar perfectamente claro. El hombre se inventa al hombre. El hombre es el porvenir del hombre. El hombre que reconoce su libertad y quiere su libertad no puede menos que querer la libertad del otro, porque solamente existe otro ente dentro de este universo que está sujeto a la misma condición humana, no a la misma naturaleza, porque no existe no es Dios que concibe la naturaleza humana, pero solamente hay otro ente que está sujeto a su misma condición, es el hombre, y cada decisión que tome es una decisión que compromete a todos los hombres, porque si yo decido que matar es una eh, decisión digna de elegirse, ¿qué va a impedir que otros hombres tomen esa decisión? ¿Y qué nos va a llevar a esos, no? Alguien va a decir, no, pues es que yo decidí así, pero no todos van a decidir así. Eso es actuar de mala fe. Si nosotros, cada decisión que tomemos, tenemos que pensarla como si fuéramos un legislador. La humanidad va a llegar a donde quiera llegar cuando reconozca que está libre y abandonado en el mundo, que su existencia es contingente
pero que él va a definirse a sí mismo como hombre y a toda la humanidad. Si quiere ir hacia la extinción, irá hacia la extinción. Si quiere una humanidad en paz, armonía y progreso, esa es la decisión que, que, que va a tomar, ¿no? Entonces, por eso al final de cuentas, el esencialismo es plenamente ateo, pero al final de cuentas es un humanismo. Los valores no se acaban, los valores los va a definir el hombre en función de su condición a la que está sujeto y el reconocimiento de que hay otros seres que están sujetos a la misma condición que él.